Descubriendo. Con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. En esta noche de investigación de todos los viernes, aquí en su programa investigativo Descubriendo, con esa intención de mostrarles algún tipo de investigación que sirva de herramienta para ampliar nuestra visión en este camino hacia la verdad. Estoy con mi compañero Salim Hasir desde los estudios de Flecha Antigua para tocar este tema del Adán Kadmon, para entender realmente qué hay detrás de lo que significaría el origen judío. ¿Cómo estás, Salim? Bienvenido. Hola, Neil, un saludo para ti y toda la audiencia que ya se conecta a Descubriendo. Y ya estamos listos para tocar este tema que seguramente a muchos les causará mucha intriga, mucho interés saber qué es lo que hay detrás del Adán Kadmon. Algunos primera vez que lo escuchan. Así que bueno, aquí estamos para compartir la investigación. Correcto. Vamos a saludar a algunos de ustedes. Marta Manzano, hola equipo Descubriendo. Al fin puedo escucharlos en vivo. Saludos desde Ciudad de México. Recuerda, miércoles y viernes a las 8 de la noche hora Colombia. Creo que son 7 de la noche o de la tarde hora de México. También Sol Ángel, dice Neil, mis superpoderosos, los estoy esperando. Dios y los ángeles me los guarden y me los protejan siempre. Gracias, son Sol Ángel. Esperanza Hernández, hola Neil, Salim, un fuerte abrazo. Luis Valle, saludos a todos desde Nueva York. Saudí Carrillo, hola, buenas noches, feliz de aprender cada día y con ustedes se hace más clara. Gracias, saludos desde Cali. Y Jessica Saucedo, hola, buenas noches, un saludo desde Panamá. Gracias de antemano por la información que nos edifica. Como les decíamos, vamos hoy con el tema de Adán Kadmon, el origen judío. La semana pasada estuvimos hablando de Lilith, de aquella demonia Lilith, y comprendimos muchas cosas interesantes, y esta vez nos adentramos con otro tema que suena mucho dentro de la cábala y el mundo judío, la enseñanza judía, pero cuando ya con ciertos conocimientos que se tiene se puede entender lo que realmente hay detrás de el Adán Kadmon o la raza que de allí surge. Bien, Salim, empecemos de alguna manera la introducción del tema. Sí, vamos con una definición inicial sobre el Adán Kadmon, que significa hombre primordial, o también llamado el Adán Elión. Esto sería pues el hombre de la tierra, ¿no? Que significa, como ya lo decía, hombre primordial. En los textos de la Cábala se refiere al primer mundo espiritual que nació después de la contracción de la luz infinita de Dios. Adán Kadmon es diferente del Adán Harishon, que sería el Adán físico, que es el Adán que comúnmente conocemos, ¿no? El de la historia bíblica. En la Cábala luriana, el Adán Kadmon tiene un elevado estado, equivalente al Purusha de los Upanishads y comprobable al Anthropos del gnosticismo. El Adán Kadmon es el hombre original, es la síntesis del árbol de la vida cabalístico que emana de la Ein Sof. En la Cábala luriana, la descripción de Adán Kadmon es antropomórfica. No obstante, Adán Kadmon es luz divina sin recipientes, es decir, potencial puro, sin un cuerpo físico como tal. En la psique humana, Adán Kadmon corresponde a la Yeshidá, la esencia colectiva del alma. El primero en usar la expresión hombre original u hombre celestial fue el Filón de Alejandría, en cuya opinión decía que es la imagen, ¿no? El nacido de la imagen de Dios no tiene participación en ninguna esencia corruptible, porque sería perfecto, o terrenal, mientras que el hombre terrenal está hecho de una materia suelta llamada masa de barro. El hombre celestial, como la imagen perfecta del Logos,
no es ni hombre ni mujer, sino una inteligencia incorpórea, puramente una idea, en comparación con el hombre terrenal que fue creado por Dios posteriormente y que es perceptible a los sentidos y participa de las cualidades terrenales. Filón, evidentemente, combina filosofía y midrash, también algunos conocimientos rabínicos y de Platón, partiendo del relato bíblico duplicado de Adán, que fue formado a imagen de Dios en el Génesis 1:27, donde habla pues que el primer hombre, cuyo cuerpo Dios formó de la tierra, sería pues ya posterior en el Génesis 2:7, porque en el 1:27 dice que a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este sería, según la interpretación de Filón, que ahorita mi compañero Neil nos va a ampliar, sería el hombre primordial, y el del Génesis 2:7, que dice que lo hizo a partir del polvo de la tierra, sería ya el Adán de barro, ¿no? El Adán terrestre, el Adán físico. Así que esto como para introducir al tema, para que entendamos, el Adán Kadmon sería un Adán primordial, más espiritual, tendría unido en él las dos fuerzas de varón y hembra, y el Adán físico sería posterior, que es cuando ya se hace la división o la separación del hombre y la mujer y nace lo que es Adán y Eva. Así que más o menos sería eso, Neil, para iniciar con la temática. Sí, aquí lo que entendemos de arrancada es que el Adán Kadmon es un ser espiritual preexistente, dicen los cabalistas, y el primero que manifestó o comenzó la reflexión sobre este término, este ser, fue Filón de Alejandría, por allá en el siglo I después de Cristo. Recuerden que de ahí en adelante comienza una experiencia rabínica y de análisis de las escrituras por parte de varios filósofos, pensadores de este mismo origen. Entonces, una cosa, para diferenciarlo bien, es el Adán Kadmon, que es un ser espiritual, un Adán poderoso, por eso se llama también un Adán Elión. Recuerden que Elión no es un nombre, sino una condición, un adjetivo. Está por encima, Adán poderoso o Adán supremo. En ese sentido, entonces, comprendemos que hay un Adán terrestre, que en este caso, esto de acuerdo a la explicación que hacen ellos, ¿no? Desde Filón, que seríamos nosotros, los seres humanos comunes y corrientes, y ahorita vamos a decir con exactitud, de acuerdo al judaísmo, quién es el Adán terrestre, el Adán pecador. Entonces, el celestial, el supremo, que no es tampoco ni varón ni hembra, sino andrógino. Es andrógino además. Ya el Adán terrestre, primero es varón y después del costado, como dice justamente la misma cábala, del costado surge Eva, la mujer. Otra cosa importante es que la descripción del Adán Kadmon es una expresión corpórea que adopta Dios. Ojo con eso, ¿ah? Según esta creencia cabalística judía o del folclore judío, la descripción del Adán Kadmon, para resumir, es una expresión corpórea que adopta Dios, diferente al Adán terrestre. De hecho, mírenlo acá. En esto se resume el núcleo de la doctrina filosófica de Filón de Alejandría sobre el Adán Kadmon. Lo llama el Adán que no solo existía antes de la creación, es decir, que el Adán Kadmon, según ellos, es preexistente de la creación del Adán terrestre, sino que era preexistente a toda la creación. Primero fue el Adán Kadmon y luego fue el Adán terrestre, que igualmente fue creado, según ellos, por Dios. Ahora, vamos a lo que dijo Filón, interpretando precisamente dónde en la Biblia, en el Pentateuco, en el Génesis, se manifiesta todo esto que ellos dicen. Filón interpreta el relato bíblico duplicado de Adán, o sea, las dos creaciones que aparecen en el Adán 1 y 2, que fue formado a imagen de Dios en el Génesis 1:27, y el primer hombre cuyo cuerpo Dios formó de la tierra en el Génesis 2:7. En pantalla pueden ver el primer versículo, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este varón y hembra es el Adán Kadmon, el espiritual, no el terrestre, el que según ellos es preexistente antes de la creación. Y en el Génesis 2:7, cuando menciona entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, se está refiriendo al Adán creado, o mejor, formado en el planeta Tierra ya,
a lo que nosotros pues ya conocemos como el Adán terrestre. Entonces, Adán Cadmón 1.27, Génesis 2.7, Adán terrestre. Todo esto, lo que estamos hablando, es la interpretación según Filón de Alejandría, y de ahí en adelante, más o menos el 45 después de Cristo, comienzan a adoptar y comienza a incorporarse tal interpretación, tal visión, tal enseñanza, pues en todas las corrientes filosóficas y del folclore judío, Salim. Sí, tal cual como lo dices, eso fue lo que propuso Filón de Alejandría. Además de eso, bueno, más sobre el Adán Cadmón, se dice que precede todas las creaciones, y es desde el Adán Cadmón, esto estoy hablando de la visión hebrea, por supuesto, es desde el Adán Cadmón, que los otros mundos emergen. El Adán Cadmón fue la primera creación en llenar el vacío por la contracción de Dios, consistiendo en emanaciones de forma circular que forman a un ser humano. Estas emanaciones tomaron forma de Adán Cadmón, el hombre primordial, un ser completamente espiritual. O sea, fue el hombre primigenio, la primera creación que emanó del Creador, dicen ellos. Cuando se dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios, esto se refiere a la forma de la Adán Cadmón, que esto está sustentado, como bien tú lo dijiste, luego los rabinos tomaron la interpretación que hace Filón y fueron adaptándola, ¿no? Ya que Dios como tal no tiene forma o imagen, llenó de luz del infinito, Adán Cadmón se extiende desde el final del vacío hasta el principio de la creación. Se dice que esta luz infinita emerge desde las aperturas del cráneo de Adán Cadmón, desde sus orejas, su nariz, su boca y sus ojos, otros que provienen de su boca, su ombligo y su falo. El complejo concepto de Adán Cadmón sirve tanto como una figura mítica y como función cabalística abstracta, y el término Adán Cadmón significa hombre primordial. Se sobreentiende que es un prototipo espiritual del hombre, un tipo de alma cósmica. Al mismo tiempo puede ser identificado como una manifestación antropomórfica de Dios, una deidad masculina asumiendo la forma y características de un ser humano. Un concepto que quizás evolucionó de los escritos de Pilo, el hombre celestial, un hombre que fue creado antes del Adán terrenal. En esta visión, el hombre primordial es la pura imagen de Dios, y en la visión de la cabalística se dice que el Adán Cadmón contiene una imagen de cada hombre que haya existido, existe y existirá. Entonces, fue la primera creación de Yahvé, porque sabemos que para ellos el creador es Yahvé Jehová, un ser espiritual que pobló los primeros reinos de la existencia, y de este ser, del Adán Cadmón, fue donde se sustrajo digamos que posteriormente el Adán físico. Recordemos que el Adán Cadmón contenía los dos sexos, se me olvida la palabra, ahorita Neil me la recuerda. Andrógino. Entonces contenía las dos fuerzas, era andrógino, se podía reproducir a sí mismo, era un ser que no tenía esa parte, como lo ven ellos, esa parte pecaminosa, carnal de la reproducción. Y luego, cuando ya surge el Adán físico, que sería el pecador, este sí ya adquiere ciertos vicios en esa parte de la reproducción, y bueno, por eso se le ve como una criatura inferior. Además que se separó en esas dos fuerzas de hombre y mujer. Así que, aquí aportando un poco más a lo que es y la visión que ellos tienen acerca del Adán Cadmón, porque también ahorita hay que tocar otros aspectos que se creen en algunas filosofías, de que haciendo ciertas prácticas se pueda alcanzar una iluminación para acercarse a las dimensiones del Adán Cadmón. El hombre celestial. Sí. A nosotros nos llama la atención esta interpretación que Filón, siendo el primero allá en Alejandría, en el primer siglo después de Cristo, pues adopta, ¿no? Y cómo comienza a tener un fundamento, porque de alguna manera da respuesta a las dos creaciones del Génesis, la del 1.27 y la del Génesis 2.7. Que por mucho tiempo ha generado inquietud, ¿verdad? Cuando las personas leen o se dedican a leer realmente el Génesis, se encuentran con que hay ese doble relato. Y hay muchas explicaciones, y dentro de la cabalística judía, esta es la explicación que se da. Hay un primer ser espiritual antes del terrestre, el Adán Cadmón, y luego el terrestre.
Pero a nosotros en la investigación, por supuesto, nos llama la atención porque la interpretación que nosotros hemos hecho en nuestros diferentes programas es que lo que sucede en el Génesis 1.26, porque leyendo el 1.26 hay muchas luces, y en el 1.27 se comienza a comprender si leemos un documento que por mucho tiempo estuvo oculto y que apenas en el siglo XX salió a la luz, que es el libro secreto de Juan, de la biblioteca de Nag Hammadi. Allí se explica lo que significa la creación a imagen y semejanza, y luego dice varón y hembra los creó. Entonces, cuando se tiene esa información, evidentemente la interpretación de Filón deja de ser o deja de acomodarse o acercarse realmente a la verdad. Y por supuesto, cuando ya se entiende y se tiene conocimiento de lo que a la caída de los seres extraterrenos desde la invasión sucedió en la manipulación genética y la instauración de un poder de control, pues se entiende lo que realmente significa el Génesis 2.7. Entonces, los conocimientos que tenemos en Descubriendo nos llevan a comprender que una cosa está diciendo el Génesis 1.7, 1.26-27, y otra cosa, otro evento ya terrestre de manipulación describe el Génesis 1 o 2.7. Y además, lo que estamos planteando sustenta gran parte de lo que cree el pueblo judío precisamente de su esencia, de haber ser escogidos por Dios. Salim, léenos, lo pondré también acá en pantalla, lo que dice ser un judío, como la imagen del Adán Kadmón en la tierra. Sí, esto está en las enseñanzas del Talmud, el famoso, como se conoce también, Talmud de Babilonia. En el Kuabalá ad Prentateunkum, en el folio 97, col 3, dice lo siguiente: Dios se muestra en la tierra en la semejanza del judío. El judío, Judas, Judá, Yehvá, Jehová, son el mismo y único ser. El judío es el Dios viviente, el Dios encarnado. Es el hombre celeste, el Adán Kadmón. Los otros hombres son terrestres de raza inferior y solo existen para servir al judío. Son pequeñas bestias. Aquí hacen la diferencia, una diferencia muy clara, entre lo que es la raza hebrea como pueblo, que se consideran a ellos mismos la imagen de Dios encarnada en un cuerpo físico, son la imagen del hombre primordial, el hombre Adán Kadmón, y los demás hombres terrestres, es decir, los no judíos, son una raza inferior, un hombre inferior, comparables incluso, como dicen ellos, con las bestias. Por eso nos llaman los Goyim. Entonces, aquí se entiende, Neil, esa tendencia que este pueblo ha tenido históricamente de mantenerse herméticos, de mantenerse, entre comillas, en una raza pura, de seguir sustentando por generaciones la creencia de un pueblo elegido por un Dios, y son así herméticos, hostiles en muchos casos, porque se creen una raza superior. Y como nos ven a nosotros como inferiores, se entiende muchos comportamientos que esta gente pues ha tenido en contra de otras razas humanas. Así que ahí está, esto lo pueden comprobar los oyentes. En internet se consigue muy fácil. Ustedes buscan Talmud de Babilonia y les va a salir esta y unas cosas mucho peores. Peores que esa. Sí. Sí. Bueno, aquí lo que estamos viendo es una visión supremacista de supremacía racial, que evidentemente va a generar a lo largo del tiempo problemáticas con los otros pueblos. Si no, miremos lo que está pasando hoy en día, ¿no? El pueblo hebreo, el pueblo israelita, el pueblo israelí, como se llama hoy, es un pueblo que con los vecinos cercanos dice ser superior. Y esto se fundamenta en sus creencias. Dios se exhibe en la tierra en la semblanza del judío. Judá, Yehvá o Jehová son el mismo y único ser. El hebreo es Dios viviente. Él es el Dios encarnado, es el hombre celeste, el Adán Kadmón. Entonces, ellos son la imagen, según todas estas interpretaciones en sus libros,
cabalísticos, ellos son, según esta visión, según su interpretación, superiores a nosotros, superiores a los esclavos, porque somos una raza inferior del Adán pecador, nada menos ni nada más. Y a eso súmele que cuando vamos a la iglesia, pues nos refuerzan la idea de que somos del barro, que nacimos del barro, de la segunda del Génesis 2:7, y que además tenemos un origen, tenemos un Génesis pecador, de tal manera que solo existimos para servir al hebreo, ser sus esclavos, los goín. Esta es una visión de supremacía racial muy dañina, muy destructiva, que sin duda alguna tenemos que realmente profundizar para ver si es así. De hecho, saben ustedes que ellos se denominan el pueblo elegido, el pueblo de Dios. Son la imagen de Jehová Dios, su Dios, o el Adán o la imagen del Adán Cadmón, nada menos ni nada más. Así que ahora, Salim, vamos a comenzar a entender esto, no como lo dicen ellos, sino como pues entendemos nosotros que realmente es. Es decir, quitándole la manipulación judaica, pues podemos entender que detrás de esto hay algo mucho más fácil de entender y que con esa interpretación se acabaría la supremacía racial que ellos quieren mostrar desde hace mucho tiempo, Salim. Sí, mira, hay una serie, es un manga que muestra gran parte de la visión que ahora nosotros vamos a tocar, porque tú sabes que a veces en películas, en series, se dicen ciertas verdades que, bueno, lo disfrazan en medio de ciencia ficción y todo esto. Hay una serie que muchos conocerán que se llama The One Punch Man. Bueno, mi inglés no es muy bueno, pero más o menos es así. Y aquí se habla, hay un personaje que se llama Adán Cadmón. Entonces mira lo que dice. El Adán Cadmón es el titán del mismo nivel de desastre creado por Tarvos. Entonces, ¿quién es Tarvos dentro de la serie? Tarvos es conocido como el Demiurgo o Yaldabaoth dentro de la serie. Es uno de los villanos principales en la serie y fue un falso dios cuyo origen data desde tiempos inmemoriales en el universo y se opuso, traicionó en un punto a la primera fuente, calcado como lo describe el libro secreto de Juan. Entonces, el Adán Cadmón es creación de ese demiurgo y es un sucesor y para servirlo como sucesor y posterior reencarnación con su energía producida por el demiurgo millones de años atrás. Este Adán Cadmón vagó por el universo durante mucho tiempo hasta que llegó a la Tierra y elegiría como huésped la encarnación a Marduk, que Marduk es uno de los dioses de la antigüedad. Entonces, aquí se muestra algo que está sustentado, por ejemplo, en el libro secreto de Juan. El libro secreto de Juan habla del origen de la oscuridad como Yaldabaoth, y a partir de ahí comienzan unas creaciones físicas, de humanidades físicas en la creación. Entonces, aquí hay que comenzar a hacer una diferencia, así como la hacen los hebreos, entre el hombre, nosotros, el hombre de la tierra, y el hebreo. ¿Ellos qué dicen? Que ellos son la raza superior, ellos son los descendientes del Adán Cadmón o la imagen del Adán Cadmón que condensa en sí la misma imagen de Dios y nosotros somos bestias. Entonces, esa visión que ellos tienen basada en su creencia y en su legado es totalmente falsa y yo diría que es opuesta. Es opuesta. ¿En qué sentido? Cuando hablamos del origen, que tú lo hablabas ahorita, Neil, cuando mencionabas al libro secreto de Juan, cuando hablabas de imagen y semejanza, que el libro secreto de Juan explica lo que sucedió allí. Obviamente este libro nos cuenta cómo surge la raza adámica en la creación, en los universos. La raza adámica son las humanidades posteriores al caos, de las cuales nosotros como humanidad terrestre hacemos parte. Nosotros tenemos una característica, estas razas tenemos una característica, y es que en nuestra creación tuvieron influencia razas de la luz o las fuerzas de la luz, y también tuvimos la influencia de una manipulación o una intervención de razas negativas. Eso es una realidad. Si quieres lo leo acá en el... Adelante, sí. Vamos claro. A leerlo acá para animar lo que estás diciendo. Una voz llamó desde el exaltado reino celestial que decía: la humanidad existe, y el vástago de la humanidad. El primer gobernante, Yaldabaoth, oyó la voz y pensó que había salido de su madre, de Sofía, de esta humanidad donde surge Yaldabaoth.
no se dio cuenta de su origen, procedía de su Padre Santo, el pensamiento anterior completamente perfecto, es decir, de los reinos anteriores al caos. La imagen del invisible, esto es, el Padre de todo, a través del cual nació todo, la primera humanidad, ella enseñó estas cosas y se reveló a sí misma bajo una forma humana. El reino entero del primer gobernante tembló y los cimientos del infierno se estremecieron. El fondo de las aguas sobre el mundo material fue iluminado por la imagen, escuchen bien, que ya Salino ahora nos complementa, fue iluminado por la imagen que había aparecido. Esta imagen había sido enviada al reino del primer gobernante desde los reinos eternos. Aquí se está refiriendo a la imagen del Pijeradán, del hombre original, de la primera imagen, ¿no? Cuando todas las autoridades y el primer gobernante contemplaron esta aparición, vieron todo el fondo porque estaba iluminado por la imagen del Pijeradán, del hombre original. Y a través de la luz vieron la forma de la imagen en el agua. El siguiente capítulo dice, Yaldabaoth les dijo a las autoridades que estaban con él, venid, creemos un ser humano a imagen de Dios. Esta imagen fue la que se vio reflejada en el reino del primer gobernante, es decir, el Pijeradán, y con semejanza a nosotros mismos, la semejanza a lo que son en identidad o en esencia desde el caos para acá, para que esta imagen del Pijeradán en la nueva creación que ellos se disponían o creían que podían realizar, les diera luz. Crearon con sus poderes y copiaron los rasgos que habían aparecido, o sea, la imagen del Pijeradán. Cada una de las autoridades aportó un rasgo psíquico correspondiente a la figura de la imagen que habían visto. Crearon un ser como la primera humanidad perfecta y dijeron, la primera humanidad perfecta es el Pijeradán, llamémosle a Adán, y aquí es donde surge el Adán, para que su nombre nos dé el poder de la luz, y los poderes se empezaron a crear. Entonces, lo que Salinen comenzó a decir es que en la creación del Adán resultó, digamos, la réplica del modelo original del Pijeradán en una nueva creación que es el Adán, pero al tiempo con una semejanza a sus manipuladores, que en este caso pues es los señores del caos hacia acá, Salín. Sí, muy interesante eso que acabas de anotar, porque bueno, grafica exactamente la parte, ¿no?, que estaba empezando a decir sobre esa creación del Adán, donde hubo influencia de la luz y también de las razas desviadas del tiempo de Yaldabaoth. Entonces aquí entendemos algo, Neil. El Pijeradán es la creación original de la primera fuente del Padre, como llama el libro secreto de Juan, del Dios verdadero. Aquí, bueno, no existía todavía Yahvé y todo este cuento, ni existía la humanidad terrestre ni la tierra. Estamos hablando de las primeras creaciones perfectas. El Pijeradán lo relata el mismo libro secreto de Juan, incluso aquí hicimos un video hace tiempo que lo recomiendo. Y del Pijeradán se sacó la imagen para que posteriormente fuese creado el Adán. La luz mostró la imagen o envió la imagen al tiempo o al reino de Yaldabaoth para que ellos copiaran esos rasgos, se guiaran de eso y pudiesen crear al humano Adán. ¿Cuál es el humano Adán? ¿Quién es el humano Adán? Nosotros, por ejemplo. Nosotros somos descendientes de esa raza adámica, pertenecemos a la raza adámica. Entonces, ¿qué es el Adán Kadmón desde la visión hebrea? Es la copia, el Adán Kadmón es la copia del Pijeradán que menciona el libro secreto de Juan. Es decir, el Pijeradán sería como el hombre primordial, el hombre perfecto, la primera humanidad. Vamos con esto para ir consolidando y comprendiendo, ¿no? Lo que la interpretación judía asegura decir, en el sentido que el Adán Kadmón es la figura de la imagen del hombre original, es equívoco, porque realmente quien lo es el Pijeradán. Es el Pijeradán. El Pijeradán vendría siendo la imagen reflejada desde las primeras razas hasta la cuarta, donde se presenta luego el surgimiento del Adán. De tal manera que ahí comienza la primera diferencia para tener en cuenta. Entonces, luego ese Adán surgido en esos reinos,
comienza a tener lugar en mundos de materia como el nuestro, para que a partir de un proceso de ascenso, un proceso ascensional, pudiese borrar de sí la semejanza que incorporaron en él los señores de la rebelión. Entonces, 7 pasos gestores o motores, igual que los 7 días de creación, son suficientes para que la imagen del Pijeradán en el Adán fuese potenciada y la semejanza de que el Adán tiene con sus manipuladores fuese anulada. Eso se logra en esas cápsulas de tiempo y espacio. Pero entonces, ¿qué es el Adán Kadmon? ¿Qué vendría siendo el Adán Kadmon en esta historia o en esta reinterpretación más alejada de la supremacía racial judía? ¿Salí? Sí, el Adán Kadmon sería, como lo decía ahorita, la copia del hombre perfecto de ese Pijeradán, ¿no? Ellos buscan copiar el modelo original de la creación para llevarlo, ¿no?, hacia su cultura, hacia su creencia, adaptarlo y, bueno, dar el aura como del pueblo verdadero, ¿no?, el pueblo elegido de Dios. Entonces el Adán Kadmon es el Pijeradán, y a su vez del Adán Kadmon, como cuentan ellos, surge ya a nivel físico, a nivel terrestre, una raza de humanos que de la interpretación de ellos serían los mismos hebreos, la raza hebrea. Y ahora, del otro lado, ¿cuál es la imagen física del Pijeradán? Somos nosotros. Entonces aquí lo que hay es una diferencia de interpretaciones o dos formas de ver esta situación, ¿no?, la creación del Adán. Hay un Pijeradán, que es el hombre primordial verdadero, y hay un Adán Kadmon, que es la visión de ellos, ¿no?, del hombre primordial. Hay un Adán físico, que es la imagen del Pijeradán, que sería el Adán diseñado o creado para poblar los mundos físicos, como tú lo mencionaste ahorita, para recorrer un camino de ascenso. Y del otro lado está la visión de un Adán físico o de una creación física, que sería el judío, que representa la imagen del Adán Kadmon. Entonces habrían 2 hombres primordiales, uno falso, el Adán Kadmon, uno verdadero, el Pijeradán, y habrían 2 creaciones físicas que serían el reflejo de los 2 hombres primordiales. En el caso de la tradición hebrea serían la raza judía, y en el caso de la creación original serían las humanidades o la raza adámica, que ha poblado pues los planetas como la Tierra. Entonces ahí es donde está el tema. Ahora, desde la visión hebrea, ellos cómo nos ven a nosotros. Ahorita lo leíamos. Ellos obviamente no tienen la visión de que la creación original somos nosotros en la dimensión física, sino que ellos interpretan que son ellos y nosotros simplemente somos un hombre inferior, casi al nivel de las bestias, creado para servirle al hebreo. Esa es la visión de ellos. Y es todo lo contrario, obviamente. Bueno, todo lo contrario en el sentido de que nosotros somos el hombre original, no que ellos sean para servirnos a nosotros como tal. Claro, entonces para entenderlo ya como realmente debería expresarse, es que el Adán terrestre, el que se siembra en estos mundos para comenzar un proceso ascensional, está, digamos, basada su existencia en la imagen real del Pijeradán. Ahora bien, este ser humano, somos nosotros evidentemente, comienza un proceso de trasegar, de aprendizaje, de la creación de su cuerpo intelectivo, de sus memorias espirituales, y en un momento determinado, pues sufre, como ya lo hemos explicado en otros contenidos, sufre de una situación especial, es visitado por la rebelión. Bueno, eso de visitado suena como positivo. Es violentado por una invasión, ¿no? Llegan estos seres y a través de manipulaciones comienzan a tomar una injerencia en la vida de los seres humanos. Instauran unos poderes de control a través de las guerras, a través de la religión, en fin. Pero al tiempo, ellos incorporan su genética en la nuestra. O intentan además, a partir de sus manipulaciones genéticas, crear su propia raza o sus propios hijos. ¿Cuáles son esos hijos? Bueno, lo que evidentemente ya hemos explicado. Hace unos días Salim también habló en uno de sus contenidos en Flecha Antigua sobre realmente el origen, ¿verdad?, de Abraham y de los hijos de Israel.
hay un proceso que se entiende cuando Jehová, visitando a Abraham, luego termina embarazada Sara. Lo que se entiende allí es que el hijo que nace de ese embarazo no es de Abraham, sino de los Elohim, en este caso de Yahvé, de sus visitantes. Y de ahí comienza una descendencia, comienzan a parir sus hijos. Y resulta que si leemos más de esta historia, vamos a encontrar a otros seres, como por ejemplo el rey David, un poco más adelante, mucho más adelante. Aquí hicimos un programa sobre esto. También es resultado de una inseminación, de una creación de los Elohim dentro del pueblo hebreo. Así que el nacimiento de la genética Elohim en la raza que ellos crean es lo que evidentemente podríamos llamar Adán Cadmón. Por eso ellos dicen ser la imagen de Jehová, porque ellos son hijos de Yahvé en la medida en que se insemina, se introduce la genética de los Elohim, de estos seres extraterrenos, en esta región, naciendo una raza que es la que hoy llamamos los israelitas, Ali. Sí, hay algo que, como te decía antes de comenzar el programa, hay algo que tú has compartido en la información y conferencia de los 7 días de creación, que es el eslabón perdido, ¿no? De Darwin, la teoría de la evolución. Y hay una historia allá en Sumeria que cuenta de cómo los dioses Anunnaki crearon al Adapa, allá se conoce como Adapa. Entonces, claro, cuando ellos crean, entre comillas crean, el primer hombre, ese primer hombre no les fue útil para hacer las labores que los Anunnaki querían realizar, ¿no? Esos hombres se cansaron, se rebelaron y ellos decidieron crear otra versión del humano para que les sirviera, ¿no? Para que fuera su esclavo. Y ellos generaron varios intentos de creación humana y bueno, hasta que lograron crear un prototipo, un humano, que finalmente les fue útil. Entonces, estos intentos o prototipos que ellos hicieron fallidos, cuentan las mismas historias de ellos que lo sacaron o comenzaron a mezclar genética Elohim con genética animal, con algunos homínidos primitivos de aquella época. Y ahí es donde podemos ver el tema de la teoría de la evolución de Darwin, cómo se ven varios como semi-hombres parecidos a simios, algunos un poco más erguidos, y eso que muestra Darwin como una supuesta evolución del hombre, de las bestias, hasta convertirse en el Homo sapiens, no es ninguna evolución humana, porque el hombre realmente no evoluciona de las bestias. El hombre asciende con un cuerpo físico, siempre humano. Entonces, eso que muestra Darwin realmente son los distintos intentos de los Elohim para crear un humano, una raza humana que pudiesen elegir aquí, pudiesen crear para que cumplieran los planes que ellos tenían cuando llegaron. El humano terrestre no pudo servirles 100%. ¿Por qué? Porque el humano terrestre tiene una condición original por la herencia luz que tenemos. Entonces, si estos Elohim tomaban a la humanidad original y las ordenaban, por ejemplo, a arrasar con pueblos enteros, hacer todo tipo de sacrificios despiadados, en algún punto los seres humanos se iban a negar por la misma esencia luz que nos caracteriza. Por más enviciado, por más destruido que esté un ser humano, en algún punto llega el arrepentimiento, como dice el libro secreto de Juan, el pensamiento posterior iluminado. Entonces ellos necesitaban una raza aquí que fuese totalmente oscura para que ejecutara a la perfección esos planes de dominio. Entonces es donde crean esta raza y ahí es donde surge el Adán, el hombre de barro, el judío, el hebreo. El hebreo parte de las distintas mezclas entre los Elohim, en principio con animales y luego con la genética humana, exactamente. Con las terrestres, con las mujeres terrestres. Sí. Ahí comienza a incorporarse una genética Elohim dentro de la raza humana, por eso son iguales a nosotros. Pero su esencia tiene un parecido mucho mayor a la herencia Elohim, que incluso se puede notar en sus comportamientos. Los comportamientos guerreristas que en el Antiguo Testamento narran pues sus historias, pues es muy comparable con lo que hoy estamos viendo en Gaza y lo que falta por hacer, según ellos, ¿no? Entonces, sí, cuando ellos dicen ser el Adán Cadmón o la imagen del Cadmón, el Adán Cadmón terrestre, pues tienen razón, porque el Adán Cadmón es el Adán
que resulta de la mezcla justamente con estas genéticas como lo acaba de explicar Salim. Y nosotros, por otro lado, tenemos la imagen del original, que no es el Adán Kadmón, sino el Tijer-Adán. El Tijer-Adán. Y para nosotros hay una condición muy especial, y es que al tener esa imagen que renuncia al pueblo hebreo cuando sus Elohines, o sea, su Elohim, no tiene que decirlo así, su Elohim, pues mezcla la genética, pierde esa esencia. Y son meramente barro. Son meramente barro. Mientras que el Tijer-Adán, al contener la esencia, puede en los días de creación potenciar, como dije ahorita, esa imagen y anular o debilitar la semejanza con ellos. Tal cual, tal cual. Entonces, lo que, bueno, ahorita abrimos espacio para mensajes. Lo que planteó Darwin no es el origen humano, sino es el origen de la raza de la cual él pertenecía también. Además judío, que, claro, sí, él pertenecía a ese mismo pueblo. Entonces, el hombre terrestre original tiene una condición, sobre todo interna, espiritual, que es diferente a la de ese pueblo escogido por los Elohim. Por eso ese pueblo fue capaz de hacer históricamente todo lo que hizo y lo que sigue haciendo. Luego entran otros procesos, porque obviamente cuando ellos dejan esa descendencia, ¿no?, de la mezcla con las mujeres, esos descendientes en algún punto pues se mezclaron con otros seres humanos, y para eso fue el tema, por ejemplo, de Moisés. Cuando Moisés saca a ese pueblo de Egipto, se lo lleva por el desierto, y en el desierto comienza una, podríamos decirlo así, una purificación de la raza. Depuración, vamos a decirle. Porque una depuración, sí, exacto. Suena como que se volvieron buenos. Como que se volvieron buenos, correcto, sí. Una depuración allí para sacar de ese pueblo pues la contaminación que habían tenido con otras genéticas, con otros pueblos. Yahvé los tiene ahí 40 años, pasan una generación, extermina sobre todo a los más adultos, hubo unos pequeños que crecieron en ese contexto, y eso fue precisamente para consolidar la genética Elohim en ese pueblo. Luego eso se demostró cuando salen del desierto y comienzan las batallas del libro de Josué de la Tierra Prometida. Usted lo lee y se dará cuenta qué es lo que era, ¿no? Cómo arrasaban poblaciones enteras, porque ese ya era el pueblo que Yahvé preparó, que Yahvé pues hizo la purga ahí de esa genética, y esos son los que comenzaron a ejecutar los planes hasta el día de hoy. Son los que tienen la genética para hacer lo que han hecho. Claro. Un ser humano, pues, natural es complicado. Sí, Neil. Claro, no. Y también igual como entendieron, ¿no? Ellos vieron que para poder desarrollar en el planeta Tierra su programa de manipulación y control, pues incorporan su genética y de las maneras que tú explicaste, ¿no? Pero igualmente la genética estelar luz también bajo la misma estrategia fue sembrada en el planeta Tierra. Si no, recordemos los nacimientos de ciertos personajes que al nacer bajo la condición terrestre, es decir, de vientre de mujer, comenzaron un proceso de guía y enseñanza, pero ya de la imagen real. Jesús es uno de los ejemplos para nosotros los occidentales, ¿no? Para no decir que no haya existido, digamos, el ejemplo de esta genética estelar en otros lugares del planeta Tierra. O por ejemplo, los pueblos antiguos de nuestra América Latina, lo que hoy llamamos América Latina, también fueron visitados por personajes que de alguna manera replicaban las enseñanzas de ese modelo original antes del caos. Entonces, si bien introdujeron su manipulación, y esto lo hago como para sentir que del lado de la luz también se ha actuado, y estos personajes, como dijo Salim, bueno, ¿cómo hacemos para que el programa de muerte nuestro tenga una realización efectiva en el planeta Tierra? Es decir, tener nuestros propios infiltrados o trabajadores. Y ahí es donde meten su genética y nace el Adán Kadmón. Bueno, que ellos dicen que no es así, pero ya nosotros en la visión que tenemos interpretativa lo entendemos así. Nace el Adán Kadmón en el judío y realiza todo ese programa de muerte, de invasión y todo aquello, que además se puede filtrar cuando estas razas comienzan a mezclarse con otros. Y por el lado de la luz también ocurre eso. Semillas de luz, de razas antes del caos, evidentemente tienen que ser antes del caos, para que naciendo aquí esas inteligencias puedan, respetando el nacer, crecer y desencarnar, dejar legados que enseñen a la humanidad el reino anterior. De hecho, Jesús
lo expresaba y creo que no lo entendimos en su dimensión. Él decía, alégrense porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Es decir, la enseñanza del reino o de los reinos anteriores a lo que ustedes conocen acá, desde el caos, en mí es posible, de lo que les voy a hablar, de lo que les voy a compartir, de las capacidades que se pueden desarrollar. Entonces, ahí el ser humano, de hecho, y lo hizo en la misma región donde estaba esa raza, ¿verdad? Pudo expresar la potencia de la imagen del Pijeradán, de la imagen de los reinos eternos que vibra dentro de nosotros. Por eso también se puede entender, Salim y amigos de Descubriendo, que cuando él hablaba de que mis ovejas pueden oír mi voz, uno lo puede entender como que ese mensaje, uno lo puede entender porque vibra en nuestra propia esencia. La luz, el conocimiento, el saber, el arrepentimiento y todo lo que puede ocurrir en nosotros es muy natural porque vibra en nuestra propia existencia por nuestro origen. Mientras que si nosotros vemos esto, y yo quiero utilizar el ejemplo porque es palpable, ¿no? Nosotros ver las declaraciones que hacen los señores del ejército de Israel, refiriéndose a otros seres humanos, uno dice, carajo, no hay ni el más mínimo remordimiento. Sí, porque cuando uno habla del remordimiento, no está hablando de una condición netamente humana y que se ve fundamentada en los principios preexistentes del Pijeradán. El reconocer, el entender que por ahí no es, el entender que me excedí, hombre, que estoy cometiendo genocidio, en que esto no se hace. Entonces, esos límites que nosotros sí podemos colocar, ellos no. ¿Y por qué no? Porque son de la genética, de lo que ellos mismos dicen a boca llena, pero no porque sea de la imagen real, sino de la imagen de sus dioses, de sus Elohim, en este caso específico del famoso Yahvé. Es decir, el Adán Kadmon, la oscuridad y el poco arrepentimiento que puede haber allí. También me llama la atención que investigando para el tema, uno escucha a líderes del judaísmo, al tiempo de decir que son una raza importante y que pueden hacer ciertas cosas, como lo dicen estos libros, que son supremos, que hay supremacía en ellos, al tiempo de hablar de espiritualidad. Carajo, qué cosa tan contradictoria, Salim. Totalmente. Así es. Eso no tiene sentido. Y mira que hay muchas filosofías que obviamente consideran el conocimiento cabalístico como una verdad, consideran que ahí está la iluminación, y dicen que incluso el hombre terrestre puede alcanzar la condición del Adán Kadmon. Y una de las prácticas que se dice, ¿no?, para lograr eso es a través de la magia sexual. Recordemos que el Adán Kadmon era andrógino. Es así. Andrógino. Andrógino, sí. Entonces se dice que mediante esta práctica se puede llegar a esa iluminación, ¿no? Todo el cuento de la energía Kundalini y todo esto. Entonces se dice que esa trascendencia se puede alcanzar a través de la sexualidad con prácticas esotéricas. Ahí entendemos cómo esto se utiliza, por ejemplo, en la gnosis. Es algo que también es promovido desde la Cábala. También hay prácticas sexuales en este conocimiento y se dice que es uno de los mecanismos. Entonces, claro, muchos gurúes venden esto como una iluminación, como una verdad, y lo que no se entiende es que este tipo de prácticas, en lugar de generar una iluminación, están generando una, digamos que oprimiendo las energías naturales para que sean alimento de entidades. Eso es lo que está sucediendo ahí, un tema que ya aquí hemos explicado en varias ocasiones, el tema de las energías Kundalini, pero quería mencionarlo porque hay muchas filosofías que dicen eso. No, hay que alcanzar la dimensión del hombre primordial a través de esta práctica, y eso es otro engaño que es promovido por ellos mismos. Un gran engaño, pero un gran engaño. Hace unos días hice un programa el miércoles, sobre Elena Blavatsky. Elena Blavatsky fue una canalizada de la gran hermandad blanca de la ciudad. De la Adán Kadmon. Sí, claro. Y la gente que estudia la teosofía de Blavatsky la defiende. Es como cuando igualmente nosotros podemos hacer una denuncia sobre el Dios que adoran los hebreos, Elohim, el mismo diablo. Evidentemente, quien ha estudiado esto, quien es religioso, quien está metido en esto, lo va a rechazar.
porque va contra lo que se le dice. Entonces, lo que está mencionando ahora Salim, para quienes han pertenecido a estas corrientes, algunos lo defenderán, porque va contra lo aprendido. Ahora, nosotros acá siempre decimos, el tiempo es que le enseña a uno qué es y qué no es. El tiempo. De hecho, hay muchas personas que han logrado, a partir de estas prácticas y estos estudios, llegar a la profundidad de la manipulación, es decir, descubrirla. Por eso no debemos nosotros sonrojarnos o enojarnos cuando se mencionan cosas como las que acabamos de decir. Aquí básicamente en el planeta Tierra, la estrategia fue de llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Así de simple. Miren que, por ejemplo, esto que estamos hablando hoy, decir los judíos que ellos son la imagen del hombre original, del hombre espiritual antes del pecador, y es al revés. Ellos son la imagen realmente de la oscuridad que les dio origen. También Jesús los denunció así: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ustedes son hijos de eso. Ustedes son descendientes del diablo. Cuando digo del diablo, cuando este versículo menciona al diablo, es de los Elohim, de los caídos. Ustedes son sus hijos. Y por eso no escuchan mi voz. En ustedes no vibra el bien. Cuando se mencionan palabras de elevación espiritual desde el origen de esas palabras en los reinos eternos, ustedes no van a entender eso. Ustedes van a quedar mirando para otros lados. Pero el que es de ese origen, al escucharlas, las siente. Entonces, por eso es que usted ve en estos momentos a nivel mundial muchas personas rebelarse contra lo que está haciendo Israel en Gaza, pero unas manifestaciones impresionantes en muchos lugares. ¿Por qué los seres humanos pueden hacer eso? Hombre, porque están viendo que lo que está ocurriendo allí es una barbaridad. Mientras que las personas que tienen este mismo origen dicen, no, ese es nuestro derecho. Sí, sin ningún remordimiento, como decía, una cosa loca, ¿no? Es una vaina loca. ¿O cómo se puede desatar una tercera guerra mundial sin ningún temor? Entonces, porque viven entre nosotros unas descendencias de razas alienígenas, de razas o de estos Elohim, como le podamos llamar, Salim. Vamos al chat, ¿te parece? Sí, vamos a leer mensajes porque hay bastante participación, sí. Hay algunas preguntas. Vamos a buscar algunas por acá porque ya han escrito bastante. Por acá nos dice Nora de Despertando Conciencia: he conocido información de dos canales, uno es Andrea Bernabé y el otro Rodrigo Romo, muy seguidos por muchos. Ellos enseñan sobre la Adán Kadmon, de un ser de esencia de la fuente, y que según se puede alcanzar esa dimensión con una transformación. Claro, estas son las filosofías que le llaman a lo malo bueno, ¿no? Que dicen que se puede llegar a esa dimensión con una de las prácticas, la magia sexual, por ejemplo. Acá hay una pregunta de Saku que dice: si Dios es amor y perfecto, no sabe de mal, ¿cómo puede ser que de algo perfecto salió algo tan imperfecto? Supongo que cuando estuvimos hablando del origen del mal. Bueno, el origen del mal no surge de la primera fuente, surge de una humanidad que es diferente. Lo que conocemos como la maldad, la oscuridad, es producto de la desviación de una humanidad, no de la creación de la primera fuente. Claro que las humanidades en albedrío pueden... Sí, Neil. Claro que ahí, cuando tú planteas lo que estás planteando, que es así, pues quien no la tiene clara te va a volver a preguntar, pero ¿cómo en esa humanidad que surge de la creación, que es perfecta, comete una imperfección? No tiene lógica, que es lo que dice. Claro. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Y esta parte no nos cabe en la cabeza muchas veces por la visión que tenemos de Dios. O sea, lo que la humanidad cree que es Dios. Y esa creencia en lo que es Dios no nos permite entender esto. Primero, que Dios no es una persona, que no es un ser, que no es un señor. Y ya de arrancada allí le pone la cabeza a uno más grande, tratando de entender eso. Es la creación. La creación misma, con sus leyes, con su inteligencia, permite que ella misma se expanda en una de las creaciones donde ella se ve reflejada, y es en las humanidades. Pero en esas humanidades hay algo impresionante, que es la libertad y el poder del pensamiento. La libertad y el poder del pensamiento.
que se hace activo en la medida en que se utiliza. Y a partir de eso, en una humanidad de las miles que hay en este vastísimo universo, tuvo una idea. Y esa idea se alejó, y lo pueden hacer las humanidades, se alejó de los principios preexistentes y abortó algo imperfecto. Pero lo hizo esa humanidad en su albedrío. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a cuestionarnos sobre la creencia que tenemos de que Dios está para vigilar donde alguien esté pensando algo mal y cortarlo. Ese principio de creer que Dios hace eso es derivado de la experiencia que nosotros tuvimos con los Elohim cuando llegaron aquí, que castigaba si hacíamos algo que no estaba bien, o premiaba si hacíamos algo bien, o que ellos decían. Es decir, creemos en un Dios que está para para que las cosas sean bien. Y eso, o sea, yo no sé decirlo para que no suene tan feo, eso no existe así. En este momento nosotros podemos tener el pensamiento más retorcido que queramos, y no va a bajar Dios a evitar que lo tengamos, porque este pensamiento tiene la libertad para hacerlo. Ahora, al mismo tiempo, estamos sujetos a que lo que se derive de ese pensamiento, en este caso distorsionado, genere efectos que nos permitan entender, sintiéndolos, que es incorrecto. ¿Ya? Entonces, esa misma ley que permite que se genere el pensamiento y la creación en nosotros, está sujeta a otra ley que permite al tiempo que nosotros, al sentir los efectos, digamos, por aquí no es. Entonces, cuando Sofía hizo eso, en su albedrío, sintió inmediatamente los efectos y se arrepintió. Sin embargo, como el pensamiento no es vano, salió lo que salió. Una humanidad conforme a eso. Pero también hay que considerar que eso que ocurrió en una humanidad que se ha hecho muy famosa para nosotros que hemos vivido las consecuencias, pero igualmente creo yo desconocida en todos los reinos anteriores, ¿no? Que deberán estar funcionando de lo lindo y de lo bien en muchos lugares y dimensiones de los universos, de los miles y miles y miles y millones de universos. Entonces ocurre en un espacio-tiempo muy, muy alejado por allá, que es el nuestro, porque eso es una pregunta que la pregunta que Saco ha dicho, que ha dejado en pantalla, la hacemos todos cuando descubrimos esto de Sofía. ¿Y por qué Dios dejó que esto pasara? No, porque Dios ¿Y por qué, si esas humanidades que nacen de Dios son perfectas, pudieron hacer lo imperfecto? Entonces tienes que cambiar el concepto que tienes de Dios. Acá hay otros mensajes, dice Dani Castilla. O sea que la imagen que se muestra a los caídos para que diseñen el cuerpo físico, lo creó la luz, pero físicamente no existía. Es decir, no hubo una humanidad física, la humanidad física sería el Adán. Es correcto, antes de la existencia del Adán no existían humanidades físicas. La imagen del Adán se les fue mostrada en el reino de Yaldabaoth, que es lo que relata el libro secreto de Juan, tal cual. O por decirlo así, el universo que nosotros estamos es un universo material. O sea, la dimensión aquí es esta. Pero en otros universos, las dimensiones son más elevadas. No son estos cuerpos, no es esta carne densificada, pero es la misma imagen. Sí, la misma imagen. Es la misma imagen. Dice acá José Borjas, ¿y los judíos tienen tendencia al pensamiento posterior iluminado? Bueno, el libro secreto de Juan enseña que el pensamiento posterior iluminado fue escondido dentro del Adán. Y ese Adán es el que parte de la imagen del Pijer Adán. Por lo tanto, los hebreos, que son una creación de los Elohim, ya aquí a nivel terrestre, no poseen esa cualidad, no poseen esa condición. No la tienen. Claro, por eso pero no se arrepienten. Ahí pasa algo también, y es lo que muchos de ellos castigan. Y es que, imagínate todo el tiempo que pudo haber pasado y ellos se mezclan con otros pueblos, y en esos pueblos también se les comparte la genética y, por decirlo así, el arrepentimiento. Y de ahí, por ejemplo, hay unos que en estos momentos, los mezclados sí. Ahí comienzan a decir, no, yo soy judío, pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque es que ya no son de esa raza neta, sino es que es el resultado de todo lo que se le ha venido
Entendiendo. Es como, Sí, por ejemplo, una persona que nace en la costa atlántica, ¿verdad? Y se casa con una persona que es del interior. Entonces, evidentemente, sus hijos, dependiendo a donde crezcan, van a tener lo del uno y lo del otro. Ya las costumbres del uno y las costumbres del otro. Que a diferencia de que sean de la misma región, ¿verdad? Netamente costeños, si es así. Pero en este caso, las razas, como han habido mezclas, hay unos que se han intentado mantener puros, mientras que hay otros que se han mezclado. Probablemente los que se hayan mezclado tengan o puedan tener parte de lo que, bueno, estamos diciendo hoy como arrepentimiento. Mira esta pregunta me parece interesante, de Dani Castilla, que dice, pero si los primeros humanos que se registró fueron los cavernícolas. Exacto. Miren que uno desconecta una cosa con la otra, porque uno cree que el Adán es el que muestra la Biblia, así como nosotros estamos, y ya hablamos y todo el cuento. El Adán es el hombre inicial que llega o que es sembrado aquí en el planeta, y lo primero que comenzó a vivir fue como cavernícola. Ese es el Adán. Ese es el Adán. Y ese Adán, como expliqué, vive un proceso de ascenso, de transformación permanente de su cuerpo, de su mente y de su espíritu, hasta el momento en que estamos, que ya dejamos los tiempos de cavernícola y hoy estamos en una segunda etapa o en un segundo día de creación. Ahora, si nos viésemos, por ejemplo, en el quinto o sexto día o etapa, ya ni cuerpo tendremos como este que estamos viendo, ¿sí? Miren cómo vamos evolucionando. Por eso cuando pensemos en el Adán, pensemos que venimos desde los tiempos de las cavernas e incluso estamos desde antes que entendiéramos que las cavernas nos servían, ¿sí? Ese es el humano terrestre, el que fue sembrado para que fuese desarrollándose. Luego llegaron unos seres que, entendiendo que estaban en una etapa inicial, nos pudieron engañar, nos engañaron, dijeron que eran dioses, nos comenzaron a hablar del espíritu, de la cosa, y caímos. Pero el mismo ascenso, hoy, por ejemplo, ya nos hace identificar a través del estudio, de la lectura, de que esos no eran nuestros dioses, de que esos son nuestros manipuladores. Seguramente en la medida en que comencemos a avanzar, echaremos a la basura todas sus enseñanzas, sus libros y sus vainas, porque vamos ascendiendo, porque vamos ascendiendo. Ese es el objetivo del por qué estamos aquí, anular esa semejanza con ellos. acá nos preguntan, ¿la imagen de quién la tenemos si el Adán es espiritual? Supongo que se refiere al Pijeradán, al hombre que no es físico. Bueno, la imagen, relata el libro secreto de Juan, la imagen que se muestra en el agua al reino y al Dabaos es una imagen, un patrón enviado desde los reinos anteriores, que no tienen cuerpo físico, como ya lo explicamos ahorita, no son de la dimensión física como nosotros. Entonces, ¿qué hizo la luz? Envió el patrón para que desde el reino y al Dabaos, que no podían crear espíritu, no pueden crear esas dimensiones, ellos solo podían moldear la materia, tomaran esos rasgos y lo llevaran a la dimensión material. Entonces, es como le mostraron ciertos rasgos, ciertas características que ahí describe, y ellos copiaron esos rasgos y luego los emularon en la dimensión que ellos podían crear. Entonces se mostró la imagen de un hombre en el agua, rasgos, así un cuerpo más o menos como el nuestro, pero con una condición superior. Entonces, claro, la imagen la tomaron del Pijeradán, pero adaptándola a unos cuerpos materiales totalmente densificados. Es de ahí donde sale. Sí, dice Miguel González, y si se asciende espiritualmente ya no reencarnamos más, pues lo haremos, el proceso de ascenso, durante 7 periodos que duran miles de millones de años. Y durante esos miles de millones de años, como humanidad, encarnaremos aquí, hasta que lleguemos como humanidad al 7º nivel o 7º día, y ya ahí sí no haya que encarnar más, porque dejamos la dimensión terrestre, el humano terrestre, y pasaremos a otras dimensiones de la creación. Entonces, recordemos, esa enseñanza de que evolucionamos y no encarnamos más, hace parte de la misma manipulación. Nosotros encarnemos aquí, imagínense que apenas vamos por el 2º nivel y son 7. Desde que estamos acá, imagínense, la historia de la humanidad, desde que está acá hasta hoy, van 2 días. Ya con eso calcule cuánto nos falta para el 7º.
No, y la historia que no se cuenta, porque se habla de unos pocos miles de años aquí en la Tierra. Exacto. Pero la historia verdadera es mucho más tiempo de lo que nos cuenta. Bueno, ya nos vamos, son las 9:05, Salim. Estuvo interesante el programa, aprendimos, recordamos algunos conocimientos. Ojalá, de acuerdo a nuestra interpretación, hayamos dado unos elementos de información que ustedes puedan aprovechar para darse ustedes mismos respuesta ante este tema, que a veces se hace complicado por los términos o por lo que nos han dicho como bueno, como malo, en fin. Pero ahí vamos de a poco. Tal cual. Por acá nos dicen, los que maltratan a los perritos reencarnan en perros, ciertamente. Bueno, yo creo que yo reencarnaré en hormiga, porque cuando era más joven... Matas muchas hormigas. Sí, maté bastantes hormigas. No, así no funciona la reencarnación, solo en cuerpos humanos. Pero bueno, es otro tema que podríamos hablarlo en un tema específico, ¿no? ¿Cómo funciona la reencarnación? Claro, si somos muy malos podemos involucionar. Claro, eso sí. Todavía no hemos llegado a ese nivel, como si llegaron en las razas que se desviaron, se involucionaron. Nosotros todavía estamos a tiempo y eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Sí. Bueno, nos vamos, amigos. Vamos, el próximo viernes nos vemos. Claro que sí. Un fuerte abrazo, Salim. Gracias por estar allí. Nos vemos. Fuerte abrazo a todos. Dale. Recuerden regalarnos un me gusta a nuestro canal. Suscríbanse, por favor. Esto a nosotros nos impulsa. Déjennos también allí la suscripción y el me gusta. También pueden hacerlo con el canal de nuestro compañero Salim, que es Flecha Antigua. Recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Chao, chao. Descubriendo